¿Alguna vez has sentido que estás desapareciendo por dentro mientras el mundo sigue girando como si nada? Puedes estar rodeado de gente, sonriendo, trabajando, cumpliendo con todo, pero por dentro algo se rompe en silencio. Es ese tipo de dolor que no tiene palabras, ese que no se nota en la piel pero pesa en el alma. Un grito mudo que no sale por la boca, pero retumba en el pecho todos los días. Así vivía aquella mujer. 12 años sangrando, no solo por fuera, sino por dentro. A los ojos de la gente era impura, intocable, un estorbo. Caminaba entre la multitud, pero nadie la veía. Estaba viva, sí, pero olvidada. Y ese olvido duele más que la enfermedad, porque no es solo el cuerpo el que se enferma, es el corazón el que se va cerrando poco a poco. Y no es difícil entenderla, ¿verdad? Porque quizás tú también has orado en voz baja, no por falta de fe, sino por cansancio. Quizás te has quedado mirando al techo por las noches, preguntándote si alguien allá arriba realmente escucha. Hay dolores que no se gritan, porque ya no quedan fuerzas. Y a veces ese silencio es lo único que queda. Pero es también en ese silencio donde Dios comienza a escribir sus historias más profundas. No necesita ruido, no necesita escenario. Solo necesita un corazón que, aún roto, aún suspire por él. Y esa mujer, cuando ya no le quedaba nada, cuando las esperanzas se habían apagado una por una, decidió que tocar a Jesús sería su último acto de fe. No para llamar la atención, no para que todos la vieran, sino porque en lo más íntimo de su alma, ella aún creía que un solo toque podía cambiarlo todo. «12 años. ¿Lo imaginas? No son solo números, son estaciones que pasan, personas que cambian, doctores que ya no saben qué decir. 12 años sangrando, 12 años aislada, 12 años esperando que algo, lo que sea, suceda. Es una espera que agota, que vacía, que convierte la fe en suspiro y la esperanza en rutina. Quizás tú también llevas tiempo esperando algo, una sanación, una respuesta, una reconciliación que parece imposible. Y cada día que pasa sin señales, algo dentro se va apagando. La oración se vuelve más breve, menos confiada, casi automática. A veces ya ni se pronuncia, solo se piensa. Y otras veces, ni eso, solo queda el silencio. Pero hay algo sagrado en ese silencio largo, en ese espacio donde ya no pedimos con palabras, pero seguimos esperando con el alma. Porque la fe verdadera no se mide por los milagros que vemos, sino por la capacidad de seguir creyendo, incluso cuando nada cambia. Esa mujer, después de 12 años, aún se atrevía a creer. Con el cuerpo cansado, con la dignidad rota, con la voz apagada, pero con una fe que aún respiraba. Y es por eso que el milagro fue posible, porque no soltó la única cuerda que aún la sostenía, la cuerda invisible de la fe. ¿Y tú? ¿Todavía te atreves a creer que Dios puede inclinarse hacia ti, incluso después de tanto silencio? Ella no buscaba aplausos, no quería que la vieran, no esperaba reconocimiento, solo deseaba tocarlo, aunque fuera apenas el borde de su manto. En medio de una multitud apretada, su fe caminaba en silencio. No era una fe ruidosa, era una fe agotada, pero viva. Una fe sin palabras, que se arrastraba entre pies y miradas indiferentes, buscando solo un instante de conexión con lo sagrado. ¿Y qué profundo es eso? Porque hay un tipo de fe que no se muestra en púlpitos ni redes sociales. Es la fe de quien ora sin ser oído, de quien llora cuando nadie mira, de quien sigue creyendo aunque parezca que ya no tiene por qué. Es la fe de los que aman a Dios en secreto. Y esa fe no pasa desapercibida en el cielo. ¿Cuántas veces has orado sin saber si tus palabras subían? ¿Cuántas veces seguiste creyendo, incluso cuando todo en ti decía que ya no tenía sentido? Tal vez has caminado por la vida como ella, con el alma rota, con el corazón temblando,
pero con la esperanza terquísima de que un solo toque pueda cambiar tu historia. Y quizás esa es la fe más pura que existe, la que no necesita ser vista para ser valiosa, la que no grita, pero late fuerte en el pecho, la que no se exhibe, pero sostiene. Y fue precisamente esa fe humilde, rota, escondida, la que movió el corazón de Jesús. Había ruido, empujones, voces, una multitud ansiosa rodeando a Jesús. Todos querían algo, todos lo tocaban, pero hubo un solo toque que lo detuvo todo. No fue un empujón, no fue un grito, fue un gesto silencioso, desesperado, lleno de fe. Un toque invisible para los hombres, pero inaplazable para el cielo. Jesús se detiene, mira alrededor y pregunta: ¿quién me ha tocado? Parece una pregunta absurda en medio de tantas personas, pero no lo es divina. Porque el cielo reconoce el toque que nace del alma. No importan las multitudes ni el bullicio. Cuando alguien toca con fe verdadera, el cielo escucha, siente y se detiene. ¿Alguna vez sentiste que tu oración se perdía entre tantas voces? ¿Que tu dolor era demasiado pequeño en comparación con los dramas del mundo? Esta escena te responde con claridad. Dios no se confunde, no se distrae, no se olvida. Él distingue el suspiro sincero en medio del caos. Un corazón herido, que se atreve a tocar en fe, no pasa inadvertido. Y si Jesús detuvo su paso por ella, también puede hacerlo por ti. Aunque te sientas uno más entre tantos, aunque pienses que tu voz es débil, aunque solo te quede un hilo de esperanza, un toque sincero todavía puede detener al cielo. Solo toca, aunque sea en silencio. Solo toca. Jesús lo sabía. Sabía perfectamente quién lo había tocado. Pero su pregunta no buscaba información. Buscaba encuentro. Él no quería que esa mujer siguiera creyendo que su fe debía ocultarse. No quería que su milagro quedara en las sombras. Quería mirarla, reconocerla, validar lo que el mundo había ignorado por tanto tiempo. ¿Quién me tocó? No es una acusación, es una invitación. Es la forma en que Jesús le dice: te sentí, te vi, y quiero que sepas que no fuiste un número más. Quiero que sepas que para mí, tú importas. ¿Cuántas veces tú también te has preguntado si Dios realmente nota tu sufrimiento? Si Él escucha esos pensamientos que ni tú te atreves a decir en voz alta? Esta escena es tu respuesta. Jesús no solo sintió el toque, sintió el corazón detrás de ese toque. Sintió el dolor, la esperanza, el miedo, todo. Y en medio de la multitud, Él se detuvo por una sola persona, una mujer sin nombre, sin estatus, sin fuerza, pero con fe. Y con eso bastó para mover al Hijo de Dios. Quizás tú también has tocado a Jesús en momentos de desesperación sin darte cuenta. Quizás Él ya ha sentido tu clamor silencioso. Y hoy te está buscando con esa misma pregunta: ¿quién me tocó? No porque no sepa, sino porque quiere que tú sepas. Fuiste tú. Fuiste tú el que lo conmovió. Fuiste tú el que lo hizo detenerse. El milagro ocurrió antes de que ella dijera una sola palabra, antes de confesar su dolor, antes de explicar su situación, antes de mirar a Jesús a los ojos. Fue al tocar la orla de su manto, con fe temblorosa y silenciosa, que el poder salió de él, sin discurso, sin oratoria, sin protocolo. Y eso lo cambia todo, porque nos han enseñado que tenemos que saber orar bien, que hay que decir las palabras correctas, que debemos presentarnos ante Dios con fórmulas y frases ensayadas. Pero esta historia rompe con todo eso. Dios no responde a la perfección, responde a la sinceridad. No escucha el volumen, escucha el corazón.
Ella no fue sanada por lo que dijo, sino por lo que creyó, por lo que se atrevió a hacer, aunque tenía miedo, aunque no se sentía digna, aunque la ley la rechazaba. Aún así, se acercó. ¿Y tú? ¿Alguna vez te sentiste incapaz de orar? ¿Como si tus palabras no fueran suficientes? ¿Como si tu historia te descalificara para un milagro? Este momento es para ti, porque Jesús no espera que lo convenzas, solo espera que te acerques. El milagro llegó sin que ella lo pidiera con palabras. Llegó porque su fe, pequeña pero honesta, tocó el corazón del cielo. Y tal vez, sin que te des cuenta, Dios ya está respondiendo. Porque el amor de Dios no espera a que termines la oración. Él ya está en camino desde el primer toque. El milagro ya había ocurrido. El cuerpo había sido sanado, pero el alma aún temblaba. Porque a veces, incluso después de recibir lo que tanto pedimos, el miedo no desaparece de inmediato. Ella sabía que, según la ley, no debía haber tocado a Jesús. Sabía que, si la reconocían, podían juzgarla, rechazarla, apedrearla. El milagro físico no borró de golpe los años de exclusión, de vergüenza, de miedo. Y sin embargo, cuando Jesús la llama, ella decide no huir. Teme, pero se queda. Tiembla, pero habla. Con el corazón latiendo fuerte, con la voz quebrada, se postra ante él y confiesa todo, no por obligación, sino porque sabía, en lo más profundo, que este era el momento de recuperar no solo la salud, sino su identidad. ¿Cuántas veces tú también has sentido temor después de ser bendecido? Miedo de creer que es real, miedo de contarlo, miedo de perderlo. A veces recibimos una respuesta, pero la escondemos, porque aún no creemos que la merecemos. Jesús no quería solo sanar su cuerpo, quería restaurar su dignidad. No basta con dejar de sangrar si aún cargas la vergüenza. No basta con caminar sano si el corazón sigue encogido por el pasado. Él quería que ella supiera que no tenía por qué esconderse nunca más. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has callado tu fe por miedo? ¿Cuántas veces has ocultado lo que Dios hizo en ti porque pensaste que nadie lo entendería? Hoy Jesús también te llama, no para exponerte, sino para devolverte tu valor, para que sepas que no hay nada que temer cuando el amor de Dios te cubre por completo. Ella esperaba un reproche, tal vez una corrección, quizás el silencio incómodo de quien ha roto una regla, pero lo que recibió fue una palabra que jamás imaginó. Hija. Una sola palabra que lo cambió todo. Jesús no la llamó por su enfermedad, no la definió por su pasado, no la señaló por su error, la llamó por su nueva identidad. Hija. Esa palabra la levantó más que el milagro, porque no solo sanó su cuerpo, sanó su historia. Por primera vez, alguien la vio. Por primera vez, alguien la nombró con ternura. Por primera vez sintió que pertenecía a algo, a alguien. Ya no era la impura, la sangrante, la mujer. Era hija, amada, reconocida. ¿Cuántas veces en tu vida has esperado ser llamado así? ¿Cuántas veces deseaste escuchar que sí perteneces, que no estás solo, que eres valioso para alguien? Jesús no solo da milagros, Jesús adopta corazones. Y esa mujer recibió algo mucho más grande que una sanación. Recibió un lugar en el corazón de Dios. Hija, tu fe te ha salvado. No fue la fe de otros, no fue un acto público. Fue su fe, dolorida, cansada, pero verdadera. Y esa fe bastó para que Jesús se detuviera, la sanara y la llamara por su nombre. Hoy, esa misma voz te llama a ti, no como extraño, no como culpable, sino como hijo, como hija. Porque cuando tocas a Jesús con el alma, Él no solo responde, Él te reconoce y te llama, con amor, con nombre, con eternidad.
La mayoría veía a una mujer enferma, un cuerpo que sangraba, un problema físico que debía resolverse. Pero Jesús vio más allá. Vio una alma rota. Vio a una mujer que había sido ignorada, rechazada, herida, no solo por su condición, sino por el abandono de una sociedad que nunca la miró con compasión. Y fue en ese corazón quebrado donde el milagro realmente comenzó. Antes de que su cuerpo se sanara, ya algo en su interior había despertado. La fe no brota del cuerpo, nace en lo profundo del alma, en el lugar donde el mundo no ve, pero donde Dios siempre está trabajando. El toque exterior solo reflejó una decisión interior, porque antes de estirar la mano hacia el manto, ella había abierto el corazón a la posibilidad de ser amada. Y eso fue lo que movió el cielo, porque Dios no empieza por fuera, empieza dentro. Cura primero la raíz, antes de transformar lo visible. ¿Y tú? ¿Estás esperando un cambio exterior mientras tu alma sigue sangrando por dentro? ¿Estás pidiendo una solución cuando quizás lo que necesitas es una restauración más profunda? Dios no ignora tu dolor físico, pero tampoco lo separa de lo que llevas por dentro, porque muchas veces las heridas del alma son las que causan los síntomas que vemos. Y cuando permites que Jesús toque ese lugar oculto, íntimo, escondido, el milagro comienza, en silencio, en lo invisible, pero con un poder que lo transforma todo. Ella lo tocó, y todo cambió. No fue un acto espectacular, no hubo discursos, no hubo luces, solo un instante, una decisión, un corazón roto, estirando la mano hacia la única esperanza que quedaba. Y fue suficiente, porque cuando alguien toca a Jesús con el alma, con sinceridad, con fe, el cielo responde. Ahora, la historia se detiene frente a ti. Tú también cargas silencios, cargas oraciones sin respuesta, dolores que no sabes cómo nombrar. Quizás llevas años esperando una señal, y quizás, como ella, te has cansado de pedir, pero aún queda algo vivo en ti, el deseo de tocar, el anhelo de creer, aunque sea por última vez. No necesitas entender todo, no necesitas orar perfecto, solo necesitas acercarte, con verdad, porque Jesús sigue caminando entre la multitud, y sigue deteniéndose por corazones como el tuyo. Cierra los ojos, respira y permite que esta oración brote desde lo más hondo de ti. Señor Jesús, como aquella mujer, me acerco a ti en silencio. No tengo las palabras correctas. No sé cómo explicar todo lo que siento. Solo sé que estoy cansado y que te necesito. Toca mi corazón, mi mente, mi historia. Sana lo que nadie ve. Restaura lo que ya pensé que estaba perdido. Yo confío en ti. Aún sin entenderlo todo, yo confío. Amén. Si esta oración habló contigo, compártela con alguien que también necesita tocar a Jesús, porque hay muchas almas cansadas que aún esperan un milagro que comience en silencio. Y quizás hoy ese milagro empieza contigo.